Represento a Economistas Sin Fronteras. Economistas Sin Fronteras es una ONG que se dedica a la difusión y a la educación en economía. Obviamente, pues es una ONG pues, que está, digamos, en el lado crítico de la economía oficial. Y represento también a la Plataforma por la Justicia Fiscal, o sea, somos miembros de la plataforma desde Economistas Sin Fronteras. La Plataforma por la Justicia Fiscal está formada por un montón de organizaciones, todas las que tenéis ahí en pantalla a la derecha. Y, bueno, Plataforma por la Justicia Fiscal, pues evidentemente parte de un lema que es no hay justicia social sin justicia fiscal. Entonces se apuesta porque la fiscalidad pues, sea justa. Y entramos en materia. Bueno, hace 2 días o 3 días se presentó el plan estratégico en la Diputación, en la que se hablaba de la palabra bienestar, convertir Guipúzcoa en un sitio donde tenga el mayor bienestar de Europa o del mundo mundial. Y obviamente la diputada general pues es consciente, y esa frase la dijo ella, ¿no? El crecimiento sostenible y la protección social deben ir de la mano, y para ello un sistema fiscal sostenible que permita un reparto equitativo de la riqueza será una palanca imprescindible. Entonces esta frase es muy importante. O sea, si realmente queremos tener bienestar y queremos poder hacer uso de gasto abundante, hace falta ingresos abundantes. No solo hace falta que haya un buen sistema fiscal, sino también hay que hacer que se cumpla. Entonces, una parte muy importante de todo esto está en lo que es la lucha contra el fraude fiscal, evasión, elusión, etcétera. A ver, vamos a hablar de estas cosas a lo largo de la charla. Voy a ir muy rápido porque es muy corto el tiempo. Vamos a hablar de la riqueza, vamos a hablar de fraude, vamos a hablar de la situación de impuestos en Euskadi y finalmente iremos a las propuestas, que es lo que quizás es lo que más importa aquí. Entonces voy a ir bastante rápido. Luego en los turnos de intervención pues aclararemos más cosas. La riqueza en el mundo. Aquí os presento, conoceréis las pirámides que elabora el Credit Suisse todos los años en lo que llaman el Global Wealth Report. La de la izquierda es la del año 2019 y la de la derecha es la de la reciente, la del último report de 2023. Es una pirámide que a la izquierda muestra los niveles de renta en dólares, en el centro muestra el número de individuos afectados en el mundo en ese grupo, y a la derecha lo que está poniendo es la riqueza acumulada por cada una de esas secciones. Entonces, bien, es lo que es llamativo, y eso es un tema que está en muchos sitios, es que lo que es la parte más alta de la pirámide, o sea, estos dos grupos de aquí, tienen el 85%, el 13,1% más alto de la población mundial tiene el 85% de la riqueza. Y de ellos el 1,1, o sea, la puntita aquí de la pirámide, el 1,1 más alto, que son gente que tiene más de un millón de patrimonio, tiene el 45,8, casi un 46% de la riqueza mundial, y que están con un crecimiento desde el año 2019 al año 2023, han tenido un crecimiento importante solamente en esa punta de la pirámide. Es cierto que la base, la población mundial ha crecido en cuanto al número de adultos un 5,4 y la riqueza ha crecido un 26. Muy rápido, ¿eh? ¿Y por qué crece la riqueza? Porque la oferta monetaria está en continua expansión, cada vez hay más dinero en el mundo. Digamos que el dinero físico, el que movemos, es un 5% del total, lo crean los bancos centrales y lo ponen a disposición de los bancos privados para su distribución. Y el dinero electrónico es el 95% del total. El dinero electrónico se crea, como se suele decir, de la nada. O sea, cada vez que un banco hace un préstamo, crea dinero, un apunte contable, y se reserva un coeficiente de caja, que es lo que está obligado por parte de los bancos centrales, pues de alguna forma para garantizar el dinero que crea. Depende del valor del coeficiente de caja, un euro se multiplica de una forma o de otra. Si el coeficiente de caja es un 10%, estamos en la zona, en la gráfica de la esquina
Si estamos en el 10%, tenemos la parte azul, donde 1 euro se puede convertir en 1.000, creado por los bancos. Según vamos bajando el coeficiente de caja, o sea que por cada 1.000 euros que tenga que dar el banco a alguien, tiene que reservar como el coeficiente de caja pues el 10%. Según vamos subiendo, y si llegamos a que el coeficiente de caja, la tasa de reserva legal es un 1%, entonces 1 euro se puede convertir en 10.000 euros. Entonces, de esa forma se crea riqueza y se crea riqueza y se crea riqueza en continua expansión. Bueno, no os voy a aburrir con esto, pero bueno, dentro de los teóricos del mundo de la economía está Thomas Piketty con su libro El capital en el siglo XXI, no sé si habéis leído. Su teoría es que el capital en el siglo XXI se va a multiplicar indefinidamente. Por ir por las gráficas, las dos gráficas de la izquierda hablan de la evolución arriba de la población mundial, o sea, la tasa de crecimiento de la población mundial. La tasa de crecimiento de la población mundial fue en aumento desde el principio de la humanidad y tuvo un baby boom muy importante en lo que sería la primera parte de este siglo hasta el año 50, que es donde se alcanza el punto más alto aquí de tasa de crecimiento. No estamos hablando de población, sino de tasa de crecimiento. A partir de ahí, la tasa de crecimiento ha ido bajando. Estamos ahora en el punto de la línea roja, que estamos aproximadamente en el 1% de tasa de crecimiento de la población mundial, y las estimaciones que hay en la ONU y que pone Piketty en su libro es que durante el siglo XXI llegaremos a bajar hasta un 0,2%. O sea, la población mundial va a ir creciendo, pero muy, muy poquito. Y la producción mundial, que es la gráfica que está justo debajo de esta, es algo por el estilo. La producción ha ido creciendo y creciendo y creciendo, también hasta más o menos la mitad del siglo pasado. Luego se ha ido manteniendo y ahora estamos en un punto en el que la economía crece a un 3,5% mundial, pero va a ir bajando también. Se supone que por muchos motivos vamos a ir bajando de tasa de crecimiento, pues por saturación, por temas de medio ambiente, por 1000 cosas, y se estima que a final del siglo estaremos en el 1,5%. Comparando la tasa de crecimiento con el rendimiento del capital, el capital siempre en la historia, puesto en acción, el dinero, ha generado una rentabilidad del 4 o 5%, de media mundial. Entonces, iba a seguir así. O sea, se supone que la tasa de rendimiento del capital, el que tiene dinero, lo va a ir reproduciendo a un 4,5% de media. Evidentemente, si tienes mucho capital, consigues rentabilidades mucho más altas. Se puede pensar que los que estaban en la esquinita de arriba de la pirámide, pues esos hoy día, porque además tienen muchos medios y muchos asesores y mucha ingeniería financiera, esa gente está en el 6-9% más o menos de rendimiento de capital. ¿Eso qué quiere decir? Que si baja la producción y el capital se mantiene, el capital se va a ir de alguna forma creciendo indefinidamente. El capital bajó durante el siglo pasado y luego ha empezado a crecer a partir de la década de los 70 por ahí. Y que lo compara con, digamos, lo que llama ingreso mundial. El ingreso mundial es el PIB más los ingresos procedentes del extranjero de cada país. Entonces, si a finales del siglo XIX estaba en que había 450% de riqueza frente al ingreso mundial, o sea, había 4 veces y media más la riqueza de lo que es el ingreso mundial de los estados. Y en estos momentos, después de haber bajado, en estos momentos estamos en el mismo nivel y eso va a seguir subiendo, y la suposición que hace él es que para final del siglo XXI estaremos en un 650, o sea, habrá 6 veces y media más capital que ingreso en los países. Y los ricos se han dado cuenta, están diciendo que aumenten nuestros impuestos. Hay varios movimientos en el mundo y el último fue en Davos este año, que hubo una carta firmada por 60 y tantos millonarios que pedían que nos aumenten los impuestos a la riqueza. Por otro lado están las empresas. Las empresas están concentrándose, estamos pasando de muchas empresas pequeñas, cada vez las empresas se están comiendo unas a las otras, se generan monopolios y los monopolios tienen mucha fuerza.
Las empresas crean riqueza, digo, pero ¿para quién crean la riqueza, no? Porque yo soy ingeniero, he sido gerente muchos años y siempre estaba oyendo la misma frase de que ¿cuál es la misión de la empresa? La misión de la empresa es maximizar el valor para el accionista. Lo que importa es obtener rentabilidad del negocio en el que hemos metido el dinero. Tanto es así que, bueno, pues Oxfam dice en su último informe que por cada $100 de beneficios que tienen las empresas en el mundo, pues $82 se han dado como retorno a los accionistas. Y claro, ¿quiénes son los accionistas, no? Pues los accionistas antes eran los dueños de la empresa, los propietarios, los que la habían creado, pero hoy día ¿quiénes son los accionistas de los grandes monopolios? Pues fondos de inversión, empresas de ese tipo, ¿no? Y se están todo el día inventando formas de pues, tokenizar, tal, para sacar rendimiento a las cosas, ¿no? De esta forma las empresas que actúan como monopolios en el mundo pues tienen una fuerza política muy grande a través de sus lobbies, etcétera, ¿no? Esa frase de Salvador Allende hace ya muchos años que dice que las grandes empresas están interfiriendo en las decisiones políticas, económicas y militares fundamentales de los estados. Y todos sabemos pues, que a raíz de los tratados de libre comercio, grandes empresas están demandando judicialmente a países, a estados, pues porque han cambiado una ley y entonces no van a obtener los beneficios que querían obtener en ese país y eso les da derecho a poner un juicio y los han ganado en muchas ocasiones. O sea, como no voy a ganar lo que yo quería porque tú has cambiado la ley, pues ahora te demando, ¿no? Entonces, estamos un poco en manos de grandes corporaciones. Y luego está el fraude fiscal. El fraude fiscal, pues en la gráfica esa vemos las filiales que tienen las empresas españolas, estoy hablando de España en este caso, en paraísos fiscales, y es verdad que ha bajado un poco respecto del máximo de 800 y pico que había aquí en el pico hace unos años, pero todavía sigue habiendo muchas. Y la evasión de impuestos no es una ley natural, sino es una elección política. O sea, si se evaden impuestos es porque los políticos lo permitís. Caña. Y eso quiere decir que hay muchos países que se están sintiendo muy perjudicados con esta cosa porque les llega mucho producto de empresas exteriores que lo que ellos pagan se va al exterior, ¿no? Entonces, piensan que la riqueza de las empresas está muy mal repartida porque a ellos prácticamente de todo el negocio, de todo el dinero que se les va del país, luego no obtienen los impuestos que deberían obtener. Entonces, independientemente de las iniciativas de la OCDE y de Europa, etcétera, en noviembre se propuso en la ONU que se hiciera una fiscalidad internacional controlada por la propia ONU, cosa que sentó muy mal a la OCDE y a los países y la mayoría de los países europeos votaron en contra de la medida, entre ellos España. Por otra parte está el informe que también conoceréis del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, el Global Tax Evasion Report de 2024, publicado hace nada, y que, redondando lo mismo, hace 6 hallazgos y 6 propuestas que vamos a ver ahora. Por un lado dice que efectivamente se avanza mucho con el sistema automático de información bancaria, el secreto bancario ya es un poco del pasado, después de mucha lucha, y se ha reducido en 10 años la evasión no declarada por un factor de 3. No es que no haya evasión, hay evasión, pero se declara. Se declara. Sin embargo, todavía queda un cuarto, un 25% de la riqueza que hay en paraísos fiscales, en refugios fiscales, digo, porque la Plataforma por la Justicia Social ha conseguido que la RAE, la Academia de la Lengua, cambie la definición en el diccionario de paraísos fiscales para asumir que se llamen refugios fiscales, que todo proviene de una mala traducción del inglés en su día. Entonces, un cuarto de la riqueza está sin declarar, aproximadamente $1 trillón de dólares. Luego también es verdad que a pesar de haber aplicado las normativas BEPS que ha estado desarrollando la OCDE sobre erosión de bases imponibles y desvío de beneficios a paraísos fiscales, han puesto unas normas muy estudiadas y que han sido aprobadas por 140 países, pero a pesar de todo, los resultados que han tenido hasta ahora no han sido los esperados.
Y entonces es por lo que han pasado a lo que llaman el pilar 2, el segundo pilar, que es el que es bastante famoso, que es conseguir una tasa mínima global del 15% para todas las empresas. Pero lo que ha pasado en este primer año de aplicación es que el 15% teórico se ha convertido en un 5% real. O sea, no ha sido ni mucho menos lo esperado. ¿Por qué? Pues porque las empresas tienen sus formas de eludir la cosa. La ley siempre va por detrás de los conocimientos que tienen los que están ahí metidos. Y, bueno, pues inventan nuevas formas de competición fiscal. No es solo países que tengan tasas más bajas de imposición, sino también es que hay nuevos regímenes fiscales que se están inventando y formas para que se puedan acoger a deducciones, etcétera. Por otra parte, los billonarios globales, los súper ricos, están pagando unas tasas muy poco efectivas, están entre un 0 y un 0,5% de imposición de la riqueza, ¿no? Entonces, redunda en lo mismo, un impuesto anual global sobre la riqueza ante los 3.000 billonarios que hay, billonarios que tienen más de 1.000 millones de dólares, una tasa pues, sobre esto que fuera anual, teniendo en cuenta que ellos pueden tener un rendimiento medio del 7% de su capital, es decir, que seguirían ganando dinero y seguiría creciendo su riqueza, pero menos, pues esto disminuiría las ganas de evadir, etcétera. Algunos datos, refugios fiscales, la riqueza que España deriva es equivalente del 3 al 6 del PIB, el 6% del PIB se va a paraísos fiscales. Y esto equivaldría pues, a entre un 8 y un 12% del impuesto de sociedades en España que no se recaudaría en estos momentos. Y las propuestas que hace el Observatorio Fiscal de la Unión Europea, dice, propuestas para hacer esto, subir la tasa al 25%, la del 15% mínimo que suba al 25%, tras eliminar los resquicios que han permitido esquivar la del 15%. Pues empresas interpuestas, pues esta empresa no va bien dentro de mi corporación, la convierto en una empresa aparte, la saco del sistema, entonces cosas de esas que es lo que han visto que no va bien. A los ricos darle un impuesto global del 2% anual, a los billonarios mundiales, que tampoco es nada del otro mundo. Instituir mecanismos antifugas. Claro, si un señor le dice, me están dando caña aquí con mis impuestos, cojo mi riqueza y me la llevo a otro sitio. Bueno, hay medidas como hace en Noruega, que dice sí, pero durante una serie de años después de irte tienes que seguir pagando impuestos en el país de origen. Entonces, es una forma también de quitarle un poquito las ganas. Entre eso y que, por otra parte, pues puede que se extienda este tipo de medidas en todo el mundo, pues cada vez van a tener menos oportunidades de sacar ventaja de irse. Y luego dicen también, proponen que en caso de que no haya acuerdos globales sobre todo esto, porque habrá países que no quieran, etcétera, se puedan implementar medidas unilaterales. Es decir, un país que esté dentro de este acuerdo, pues que diga, no, yo aplico a estas medidas unilateralmente. Y que pase lo que sea. Obviamente hace falta un registro global de activos, hay que saber quién tiene qué y dónde. Entonces, este tema es un tema muy importante. Y luego, pues, proactivamente mejorar todas las normas que se están aplicando en el mundo sobre todas estas cosas, según vayamos avanzando y conociendo mejor de qué va el tema, pues ir mejorando las reglas antiabuso, etcétera. Entramos en Guipúzcoa. Esta es la recaudación declarada por la Diputación a diciembre del 23, en el cual, por comentar cosas, vemos que el impuesto de sociedades estaba a un 7,1%, es un 7,1% del total del pastel, y que el tipo medio pues andará por el 16% lo que están pagando las empresas en Guipúzcoa. Eso es un dato de hace un par de años, pero bueno, supongo que no andará muy lejos de ahí. Es decir, las empresas recortan 8 puntos respecto del tipo nominal. Tenemos en el IRPF
que luego lo comentaré, pues la diferencia de los tipos que se aplican a las rentas del trabajo y a las rentas del ahorro, que es un tema bastante raro. Y luego mencionar, pues eso, que el pastel entre el IRPF y el IVA, que son impuestos que son fáciles de controlar, pues tienen un 80% del total recaudado, y que, en cambio, lo que tiene que ver con la riqueza, sociedades, patrimonio, es un 8%, o sea, es 10 veces menos lo que se recauda en Guipúzcoa de lo que se recauda por el IRPF y el IVA juntos. Datos de fraude fiscal en Guipúzcoa, los últimos datos son de hace un año, y se declaró que eran 172,6 millones de euros lo que había detectado como fraude la Hacienda guipuzcoana tras 90.000 actuaciones. Un 2,3% del total, donde el mayor fraude se ha detectado en el impuesto de sociedades, que sea un 7,4 casi. No sé opinar de si esto está muy bien o si se os escapan muchas cosas, y no sabemos cuál es el nivel de fraude fiscal estimado. O sea, eso es un dato que igual lo sabéis vosotros, qué fraude hay en Guipúzcoa y qué fraude pillamos, ¿no? Y vamos a las propuestas para ir terminando. Primero voy a hablar de fiscalidad internacional. Aquí no tenéis posibilidad de legislar ni tenéis posibilidad de gestionar, pero sí tenéis posibilidad de apoyar, de posicionaros, de defender, de actuar en lo que se vaya haciendo, ¿no? Primera propuesta sería preparar a los cuadros de la Diputación para la fiscalidad global, digital globalizada. Cada vez más, bueno, ahora os estáis apoyando en la agencia tributaria para todo ese tipo de información y datos, pero bueno, no estaría de más que se fuera desarrollando unidades, no sé exactamente cómo estáis, para poder trabajar con esa cosa, ¿eh? Cuánto pagan aquí las empresas, cuánto no sé qué, o sea, me estoy refiriendo pues a transacciones financieras, a la tasa Google, a lo que sería todos los aspectos de BEPS, etcétera, ¿no? Cuánto puedo reclamarle yo a Amazon, cuánto puedo, etcétera, ¿no? Apoyar la iniciativa de la ONU sobre fiscalidad internacional, que no sean clubs de países, sino que sea la organización internacional la que realmente lidere la fiscalidad mundial, donde están todos los países, ¿no? Porque el acuerdo BEPS es un acuerdo de la OCDE es un número limitado de países, pero luego hicieron un marco inclusivo en el que se podía apuntar quien quisiera y se apuntaron 140 países, pero de los 140 la mayoría pues están apuntados, pero no tienen incidencia, no pueden hacer nada, ¿no? Entonces estos países, sobre todo países de África y tal, fueron a la ONU y decían, no, queremos que esto se hable en la ONU. Apoyar iniciativas para un impuesto anual global a la riqueza. Aquí tenemos uno ahora. Apoyar iniciativa para aumentar el tipo mínimo al 25% en vez del 15% actual. Y apoyar los avances que se hagan en Europa con el tema de la tasa Tobin, transacciones financieras y servicios digitales, la tasa Google. Y luego apoyar medidas de lucha contra los monopolios de facto y la influencia de los lobbies. Eso muy complicado, pero es muy importante. Y luego, por supuesto, la creación de un registro global de activos. Y propuestas para Guipúzcoa, 2 hojas. Empiezo con los impuestos y luego hablo de otras cosas. En el IRPF, pues equiparar los tipos de progresividad en la renta del trabajo y del capital, ¿no? Si en el trabajo estamos del 23 al 49, en el ahorro estamos del 20 al 25, ¿no? Entonces, no sé. Hay mucha gente que está un poco poniendo el grito en el cielo, como diciendo, ¿por qué los que tienen capitales tributan mucho menos por ellos, por su rentabilidad, que lo que yo tributo por lo que yo gano en mi nómina? Excluir las ganancias patrimoniales especulativas del concepto de la renta del ahorro. Y controlar las exenciones en participaciones societarias, para evitar que gente que tiene grandes fortunas, pues a través de sociedades personales, pues haga como que no tiene tanto dinero y que pueda tributar de otra forma y ahorrarse un dinerito.
Me sorprende la indecisión vasca sobre el tema es un tema pequeño, pero bueno, afecta a mucha gente, con qué se hace con la subida del salario mínimo interprofesional, que en España han deflactado más o menos el IRPF, pero aquí estáis a la espera de que se apruebe la reforma fiscal y nos vamos a comer un año sin que haya ninguna decisión, ¿no? No sé por qué en el Consejo Vasco de Finanzas de ayer o antes de ayer no dijeron, pues venga, vamos a hacer lo mismo. Y luego, pues el EPSV es una propuesta de la Plataforma por la Justicia Fiscal, que no se use lo que se invierta en EPSV en deducciones, en minoraciones de la base imponible, como ahora, sino que se hagan deducciones en la cota. O sea, no erosionemos la base imponible por estas cosas. Si uno hace ahorros, pues que tenga deducciones, no que le baje la base imponible por haber metido dinero en un EPSV. Impuesto de sociedades. Es un impuesto, lo sabéis, que está en recesión en los últimos años, independientemente de lo que se esté recaudando, porque las empresas van mejor o peor, los tipos han bajado. Estábamos en los 30 y tantos % hace unos cuantos años y ahora estamos en el 24%. Y está lleno de exenciones y deducciones innecesarias, bueno, arbitrarias, no sé, y habría que revisar eso. Y luego se habla siempre de la base imponible a la hora del impuesto de sociedades, pero si empiezas a mirar los resultados contables, como hace la Agencia Tributaria Española, pues te lleva sorpresas porque a través de presentar los resultados contables en los cálculos, o por lo menos presentarlo, aunque luego se use la base imponible para ello, pues llevas sorpresas, ¿no? Entonces, la propuesta sería que aparezcan también en la información fiscal cuáles son los resultados contables de las empresas. Patrimonio. Bueno, el patrimonio no está mal, tal como está en estos momentos aquí. La parte de abajo de esta raya sería la incorporación de lo que sería el impuesto de solidaridad con las grandes fortunas, que es temporal y será temporal mientras dure la cosa en España, pues hacerlo permanente. Sorpresa de que en España el tramo alto de 3,5 se aplica a partir de 10 millones de euros de patrimonio y aquí se empezó con un 16, parece como que habéis negociado un tramo intermedio a 13 y pico millones o algo así. 14 millones. Bueno, pues por poner contentos a no sé cuántas decenas de contribuyentes, porque me imagino que ese es el tema. O sea, aquí no hay tantas grandes fortunas como para pensar en una recaudación bestial, pero bueno. Y sucesiones y donaciones, pues no está mal mantenerlo, aunque sí, reconocemos que el tipo de 1,5 para Grupo 1 pues es muy bajito, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que la mayoría de la riqueza proviene de las herencias aquí en esta zona, o sea que habría que pensar en un tipo más alto. Y aparte de los impuestos, pues se pide transparencia, ¿no? Que la reforma fiscal incluya medidas de transparencia como publicar información que ahora no tenemos. Por ejemplo, ¿cuál es la presión fiscal efectiva equivalente en Guipúzcoa? No lo sabemos. Sabemos la española, sabemos la europea, pero en Guipúzcoa no se publican estos datos, ¿no? Se supone que es inferior, el esfuerzo fiscal que hay que hacer aquí por el nivel de renta es inferior al esfuerzo fiscal que se hace en España, pero es un dato que no tenemos. ¿Cuántos inspectores hay por habitante? Tampoco lo sabemos. Se sabe en todas partes, pero aquí no lo sabemos. No sabemos, ¿tenemos suficientes o no? En España decían que teníamos la mitad de inspectores que la media de Europa. En España, aquí no se sabe. Y luego una petición que hizo el Parlamento Vasco en abril del 16, que se publique por parte de las haciendas forales el listado de las empresas y particulares que, teniendo sede fiscal o unidad de negocio en País Vasco, en Guipúzcoa en este caso, actúan en paraísos fiscales. Nombres y apellidos. No se ha hecho y llevamos ya 8 años desde que se aprobó por unanimidad, además creo que fue en el Parlamento Vasco esta orden, y no se ha publicado, que si protección de datos, que si no sé qué, pero seguimos sin saberlo. En la lucha contra el fraude fiscal, la propuesta nuestra de la plataforma y que proviene de Oxfam
que sería crear zonas libres de refugios fiscales, de paraísos fiscales. Empresa que esté en la lista que tiene filiales y que no está pagando impuestos en paraísos fiscales, pues hay que excluirla de la contratación pública, hay que no darle ayudas, hay que cerrarle la puerta a los fondos europeos. O sea, si no estamos cumpliendo con lo que debemos, pues no tenemos por qué vernos beneficiados como otros. Acabo ya. Este tema de gastos fiscales, revisar toda la lista de exenciones, deducciones que actúan como subvenciones ocultas. Por ejemplo, la compra de vivienda. Europa le pidió a España que la quitara y España la quitó, pero aquí la mantenemos. Y finalmente, educación fiscal. Hay que educar a la gente, a los niños, a los universitarios. En los planes de estudio debería incluirse unidades didácticas sobre fiscalidad. Una referencia de todos los temas que he hablado, de dónde vienen, y termino. Tienen ustedes un gran trabajo por delante y no hay justicia fiscal, no hay justicia social sin justicia fiscal. Y eskerrik asko. Os escucho. Mi esker, Carlos, zu azalpenagatik.